Con anterioridad hemos hecho una revisión naval sobre las armadas española y la Kaiserliche alemana en torno al año 1900. Ese año nos entra en una interesante época en que las potencias están en plena paz armada, las coaliciones europeas se dirigen directo a la Gran Guerra y cada cual incrementa su armamento en cantidad y sofisticación. El imperialismo está extendido, y la gran revolución industrial tiene poco más de una década produciendo acorazados modernos. El arma más grande y simbólica de los imperios. Y la Royal Navy británica es la armada más poderosa del mundo en este año. Demos una revista naval a sus unidades. La mayoría de los primeros ironclads aún existían, pero estaban en imposibles condiciones de retorno a alguna acción importante defensiva, mucho menos de ataque. Varios de estos vendidos como chatarra justo a partir de 1900. Otros pasaron a funciones de almacenaje y por su antigüedad se les cambió sus nombres originales para que fueran heredados por nuevos barcos. Pero sí quedaba una variedad de blindados clásicos y otros protoacorazados. Varios ironclads fueron reactualizados o repotenciados, incluso agregándoles una importante superestructura sobresaliente por encima de cubierta. La variedad pasaba de los de disparo lateral a los de batería central, así como los de torreta de disparo giratoria, primero de la parte central interna, pasando luego a asomar, como acorazados de segunda clase, y finalmente con las torretas colocadas hacia proa y popa, en cubiertas despejadas, sumando así hasta 23 unidades tipo Ironclad, antiguas y más recientes para 1900. Los cruceros hasta 1900, en las armadas normalmente, se componían de cruceros acorazados, cruceros protegidos y cruceros desprotegidos. Ya hemos revisado estas especificaciones en nuestro especial de evolución naval sobre cruceros. En la Royal Navy esta clasificación se traducía en cruceros de primera, segunda y tercera clase respectivamente. Las dos primeras clases de cruceros acorazados son las dos parejas de la clase Nelson entrando a los 1880 y siguiéndole, la Imperius. Luego le siguió una larga clase, los blindados Orlando, que se mantuvieron los 7 completos hasta pasado 1900. Después continuó otro par de cruceros de gran tamaño, de la clase Blake, para continuar con otro grupo grande, y poder sostener la preponderancia de operaciones coloniales hacia finales del siglo XIX, los 9 cruceros clase Edgar. Todos estos durarían hasta la Gran Guerra, siendo derribado solo el Hawke en 1914. A continuación, en 1895 votaron los 2 cruceros clase Powerful, que tendrían un primer atisbo del aspecto estético que lucirán los futuros cruceros acorazados siguientes, además de ser de tamaño colosal. Así sale luego la larga clase de 8 cruceros acorazados, Diadem de 4 chimeneas. En estos cruceros se puede ver claramente la cubierta de popa más baja y el afilado perfil de la proa elevado y recto, con gran arsenal de cañones en barbetas coaxiales, con un corte en los laterales de la proa para que los cañones apunten totalmente a vanguardia. Estas características perdurarían en todo lo venidero. Era tiempo de mantener así un modelo base, y solo ir perfeccionándolo, para rápidamente ser el primero en la carrera armamentista, pre-Primera Guerra Mundial. Por último, la clase Cressy es la que se produce en el cambio de siglo. Estos fueron 6 cruceros, de los cuales 2 estuvieron listos para 1900. Esta fue la clase anterior a la del famoso crucero acorazado Good Hope perdido en la batalla de Coronel. Sumando así la Royal Navy, la formidable cantidad de 34 cruceros acorazados, votados hasta 1900.
La visión británica era la de defender una nación pequeña pero con miles de kilómetros de rutas que cubrir de toda la Commonwealth fuera de Europa. El imperio más vasto. Por su parte, los cruceros protegidos y desprotegidos se cuentan primero con el par de la clase Iris, para luego seguirle una clase larga de 9, los Camus. Para 1900 el imperio conservaba 5 de ellos. También suma los 4 de la clase Lander. Le siguen los 2 pequeños cruceros protegidos Calypso, bastante duraderos, vendidos después de la Primera Guerra Mundial. Después otro par ligero, los 2 Surprise. Estos son bastante ligeros, considerados también como cruceros torpedero, como se hizo usual en este tiempo también en la Kaiserliche, en el momento en que la idea del destroyer también aparece. Luego de la clase de 4 cruceros Mercy. Le siguen más cruceros torpederos como los clase Scout. Para este momento, la industria naviera británica ya venía construyendo cruceros de varias clases a la vez. Continúan las 8 unidades clase Archer. Luego 5 cruceros Marathon. Luego 4 de la clase Barracuda. Así seguirá una vasta construcción prolífica de clases más extensas. La Barham y Pearl. Luego la clase más grande, la Apollo, con 21 unidades construidas en poco más de un año. Le sigue la Streda, Eclipse, la Arrogant, luego la Pelorus. Para finalizar el siglo XIX con la clase de 3 unidades High Flyer. Todos estos cruceros se dividen en un total de 105 cruceros coloniales de segunda y tercera clase. Es decir, 60 cruceros protegidos y 45 cruceros desprotegidos. Menos de 10 unidades serán perdidas en la Primera Guerra Mundial. Ahora, el núcleo fuerte de la Royal Navy para 1900, obviamente es su dotación de acorazados pre-dreadnought, que para ese entonces solo se catalogaban como naves de batalla, battleship. Ya que aún no había sido construido el famoso acorazado Dreadnought, y es que aún existía el navío de mismo nombre Dreadnought en los blindados que ya revisamos al inicio. Comenzando con las 2 clases de protoacorazados Trafalgar y Victoria suman 3 acorazados. Ya que el acorazado Victoria se perdió a colisionar en el accidente en el Líbano de 1893. En una demostración. Luego se construye el Royal Sovereign, encabezando su clase de 8 navíos imperiales. Estos vendrían a ser la primera generación de acorazados modernos definitivamente pre-dreadnought, solamente que su aspecto era distinto a la mayoría de acorazados de otras naciones por sus chimeneas paralelas y no en fila. Terminados entre 1891 y 1892. Antes de terminarlos ya se construían los 3 acorazados clase Centurión. Y a estos les seguirá una empresa ambiciosa construyendo una clase de 9 acorazados que intentan ser los más poderosos de Europa, además sumando un número que mantenga a Gran Bretaña por sobre las demás armadas, los Majestic, de más de 16.000 toneladas, y cañones de calibre 305. A continuación fabrican la clase que encabeza el acorazado Canopus, que vimos presente en la campaña contra Von Spee de la Primera Guerra Mundial. En los episodios 4 y 26. Estos serían 6 acorazados más, en los que ya veríamos las chimeneas en fila. Casi 15.000 toneladas encima y una eslora de 129 metros y con cañones semejantes a sus antecesores. Pero llevaban un acero blindado mejorado. Le seguirá después la clase de 8 superiores acorazados pre-dreadnought, formidable. Aunque a partir de la 4ª unidad del London se realizaron algunas variantes generando una subclase en los siguientes 5 blindados. Estos sí estarían terminados poco después de 1900. Los mejores acorazados de la armada japonesa tendrían mucha semejanza como el famoso Mikasa. Entonces solo sumarían así los 3 primeros. En total así la Royal Navy sumaría un insuperable grupo de 32 acorazados modernos.
poco más del doble de lo que la Kaiserliche tenía en 1900. En conclusión, el Imperio Británico en tiempos de la paz armada suma un bloque defensivo y ofensivo fácil de cubrir a sus reducidas costas de la nación en torno al Mar del Norte, pero con miles de millas por cubrir en torno a todo el globo, ya que es el mayor imperio del mundo. La mayor parte de acorazados están estacionados en sus bases nacionales, pero la mayoría de unidades secundarias están en todos los mares y puntos estratégicos. La Royal Navy, en sus unidades secundarias, tiene entre destroyers y torpederas 107 unidades, siguiéndole 45 cruceros desprotegidos. Varios de estos navíos entendidos en lenguaje naval como corbetas. También se suman otros 60 cruceros protegidos. A este bloque se podría sumar a sus 23 unidades blindadas antiguas y otras más recientes o repotenciadas, los Ironclads clásicos y acorazados de segunda clase, que aún podrían usarse al menos para 1900. Finalmente se suman sus 34 cruceros acorazados, y las principales naves de línea de la era, sus 32 acorazados. Todos estos navíos suman un total de 301 unidades de guerra naval.